Okay, good morning, everybody. My name is Jenna Sistad, and I am with the Ocean Mammoth Health Alliance, which is our region's Cancer and Chronic Disease Prevention Coalition. We are excited to be here this morning with lots of new faces and lots of familiar faces. So welcome and good morning. As many of you know, we are promoting this webinar series called Our Health Shall Hold, and we're doing it on the fourth Wednesday of every month from 10 to 11. And what we're doing is highlighting a different community partner each month. And I'll pause for Diana to be our translator. Buenos días. Jenna Sistad es la coordinadora de la organización Ocean Mammoth Health Alliance. Es una coalición de salud para el condado de Ocean y Mammoth. Este programa es un programa que damos mensualmente con diferentes temas de salud. Y es para la comunidad para poder compartir información y recursos que hay para todos nosotros que podemos utilizar en nuestras vidas. And so thank you, Diana. I would like to introduce my team, which is Marlene Alvarado and Diana Rios. They're both here today, and Marlene is taking notes as well as attendance, and Diana is going to be helping us out with our translation today. We will be offering the presentation in English and Spanish. Yes, and bear with me, guys. I'm a little sore, my voice, but I got water, so I'm good. Do you want to make mention of the introductions in Spanish, Diana? Sure. Hoy vamos a presentar el grupo parte de la alianza es Marlene Alvarado, que es una de nuestras coordinadoras, y yo, Diana Ríos, y Jenna Sistad somos parte de la coalición. Hoy vamos a dar una presentación y yo le voy a servir como traductora de la presentación. Gracias. So this morning's presentation is going to be highlighting CHEMED, which is a federally qualified health center in Lakewood. We have Ricky here, and do you want to introduce yourself and some other team members to get the presentation going? Sure. Good morning. Hi, everyone. It's an honor and pleasure to be on. My name is Ricky. I'm the Director of Operations here at CHEMED. We have Connie Pillar, who is the Director of Special Projects, as well as our Social Service Director, Sarah Sternbach, who is on as well. And we are very fortunate to be here and share with you all our services that we can provide to the community. Okay. Buenos días. Hoy la presentadora representando CHEMED, que es una organización para el Estado que ayuda como clínica para la comunidad. Rivki es la directora de operaciones y también con sus colegas está la proyectora especial. I didn't grab the special project's name, I'm sorry. Connie Pillar. Hani es, ella maneja los proyectos especial. And the next person? Sarah Sternbach. Y Sarah Sternbach, que es parte del grupo de CHEMED. Okay, thank you. So would you like to pull up the slides, or would you like me to pull them up to share with the community? I actually just sent them, but I got a delivery like demon, so I don't know if they got it. Right, Jenna, did you get it? I didn't get anything, so it'd be great if you could all pull it up on your end. That'd be great. Sure. So I will share Just my to mention, screen. while you're pulling that up, just to mention, we will have a question and answer session at the end. So if you could put your questions into the chat as they come, that would be great, or hold them to the end, we will address them. And if you could let us know who's with us today by putting your name and your contact information into the chat, that would be great too. And let me just mention that. Durante la presentación, si alguien tenga una pregunta, a favor de ponerlo en el chat y nosotros lo contestaremos al final de la presentación. Muchas gracias. Okay, do you all see my screen? Okay, excellent. So we're representing CHEMED, and CHEMED is a health center in Lakewood. We're working together with the Ocean Mammoth Health Alliance, and we're going to be sharing with you about us and what we do. CHEMED, la presentación será de hablar sobre el programa CHEMED. Es un programa fundado por el Estado y federalmente. Y ella va a dar, Rivki nos dará un poquito de información sobre la clínica y lo que hacen. Ellos están aliados y colaboramos mucho con el grupo de nosotros de OMHA. Okay.
So as you can see, this is a picture of our health center. We're located at 1771 Madison Avenue in Lakewood. And our goal is to provide quality care for our patients, and that's our highest mission. We aim to have an environment where we're going above and beyond for our patients and helping them more than what they're asking for, building that trust in our patients, and of course, loyalty that we see them coming back and coming for all our services that we can help them with. La misión de CHEMED es para proveer cuidado de alta calidad y también para servir a la comunidad con todo lo que ellos necesitan sobre su salud. El meta también de ellos es para compartir y dar un poco de ayuda y también alianza a esas familias que lo necesitan más. Y también servirles con la calidad más alta de salud para ellos y su familia. Okay, so one moment, I'm sorry. También están localizados en el 1771 Avenida Madison en Lakewood. okay, so as you can see, our location is on the slides. We're at 1771 Madison Avenue. We have another urgent care site, which is My Care at CHEMED West at 108 Hillside Boulevard. And we have our CHEMED Mobile as well. Aquí también estamos enseñando los otros locales que ellos pueden servir a la comunidad. Como había mencionado anteriormente, uno de sus centros es en la avenida Madison en Lakewood, pero también tienen un centro de urgencia en la calle Boulevard Hillside, 108 también en Lakewood. Y también tienen un carro o una ambulancia o vamos a decir mobile para poder ir a cualquier lugar. Okay, and we're very excited to announce that we have 2 additional sites coming up. One is at CHEMED South, the south side of Lakewood at 1171 River Avenue, and as well as the Jackson site, which will be coming up as well on South Hope Chapel in Jackson. The CHEMED South site is expected to be up and running within the next approximate 8 months, and we're hoping soon after the Jackson site will be as well up and running. Before I translate, Lakewood River Avenue in 8 months and Jackson also in 8 months? Soon after, we don't have an estimated date yet. Okay. CHEMED están en planes de abrir otros locales en el condado de Ocean. En Lakewood van a abrir un tercer lugar en la avenida River, que ahí ve que van a abrir en los próximos 8 meses. Y muy pronto después ellos esperan abrir el otro local en Jackson. Muy pronto después que abran el de Lakewood. Okay, excellent. So we are going to focus on our main site, which is at 1771, what we do here and about what services we provide. So we are here to service all communities. We have a very diverse culture here in Lakewood. We have translation services for all patients so that they're comfortable with the language. We want them to be comfortable with the employees that are representing us as well. And we have that feeling that we're like your friends. We are here to assist you with all your needs. El meta de nosotros y nuestra misión es servir a la comunidad entera, sea la persona judía o hispana o individuo de cualquier, sabe, culturalmente, de cualquier tipo de cultura que ellos vengan. Pero la misión de ellos es servir a todos igualmente y traerles y brindarles un servicio de alta calidad. Okay. Everyone is accepted. We do not turn away any patients ever, regardless if they have insurance or immigration status. We have a financial assistance department, which will sit down with each new patient if they don't have insurance and discuss different financial options based on their income so that we can help them with discounted rates as well as helping them apply for temporary Medicaid. CHEMED nunca rechaza a nadie para servicios médicos, no importa el estatus emigratoria o su estatus de seguro. El que tenga seguro, claro, podemos ayudarle, pero el que no tenga seguro, hablamos y podemos
trabajar juntos para buscar un descuento del costo del servicio que ellos reciben. Pero lo importante y más evidente de este programa es que nunca los rechazan si no tiene seguro o su estatus migratorio. Okay, and the contact information for our financial assistance department is 732-364-6666, extension 323, or any patients can email as well at financialassistance@chemedhealth.org. Cualquier pregunta que uno tenga sobre el pago o asistencia de salud y seguro, puede contactarnos al número que está ahí, o es el 732-364-6666. La extensión es 323, o también puede comunicarse con CHEMED a través de su email, que está puesto ahí, financialassistance@chemedhealth.org. Okay, and of course, we have translation services available in all departments. También tenemos traductores, gente que puedan traducirle y ayudarle en el idioma que usted habla. Okay, so the services that we provide over here at CHEMED: pediatric services, internal medicine and geriatrics, women's health, behavioral health, dentistry, fast track, radiology, pharmacy. We have specialists that come in, we have case management, and our social services, which is the LRRC. CHEMED tiene los siguientes departamentos: pediatra, salud interna, salud de mujer, salud mental, también dentistría, de dentista, también radiología, tienen una farmacia, también tienen servicios especial, lo que usted necesite, y el manejo de casos y servicios sociales para los que lo necesitan. Estas son las variedades de servicios que ellos tienen. Thank you. So let's start with our pediatric department. We have a group of 8 dedicated providers in our pediatric department who are available to see patients for well visits, sick visits, follow-ups, injuries, or anything that comes up for the child's care. We have vaccines available as well, which are free for uninsured patients. And the hours of operation for our pediatric department is Sunday 9 to 5, Monday through Thursday, 8:30 a.m. to 8 p.m. and Friday 8:30 to 4. Primeramente le vamos a presentar el departamento pediatra. Tenemos 8 especialistas de pediatra en nuestro departamento. También le podemos proveer las vacunas gratis a no costo a los niños, y la hora de operaciones están ahí listado. Los domingos abren de 9 a 5 de la tarde, de lunes a jueves de 8:30 a 8 de la noche, y claro, el viernes de 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los sábados no están abiertos. And then for our internal medicine and geriatric department, we have Sunday hours as well, Monday through Thursday, 8:30 a.m. to 8 p.m., Friday, 8:30 to 4. And then we usually refer our patients to our fast track on Saturday nights, since we're open very late. También tenemos el departamento de medicina interna, y la hora de servicio también está listado ahí. Los domingos están abiertos de 10 de la mañana hasta las 3, de lunes a jueves de 8:30 a 8 de la noche, y de viernes de 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y este departamento es para servir a los adultos y las personas de mayor edad. Okay, and in our internal medicine department, we have well visits that we focus on, sick visits, follow-ups, medication refills, clearance for surgeries. If the patients were in the hospital, we want to see them for primary care services after, preventative care, and then of course maintenance if there's any condition that requires maintenance. Uno de los servicios que damos es información preventiva, salud, educación de la salud, y también ayuda de seguridad, de nutrición y todo tipo de información sobre la salud y cómo mantenerse saludable. In our women's health department, we have Dr. Kinney, who is our director of our women's health department, who is working with our other OBGYNs. And we have MFM, maternal fetal medicine, for high risk pregnancies as well. We have Dr. Rosen.
And our hours of operation for our Women's Health Department is Monday through Thursday, 8 a.m. to 5 p.m. and Friday, 8 a.m. to 12 p.m. El Departamento de Servicios para Mujeres es la doctora Sonia Kinney, y ella le sirve como a todas las mujeres a tipo de salud sobre la especialidad de mujeres, sea para las madres que van a tener niños o cualquier tipo de tratamiento para las mujeres especialidad ginecológico. Las horas de operación son un poco diferentes que los otros departamentos. La hora de operación para el departamento de mujer son de lunes a jueves de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana hasta las 12. No habrá horas de servicio los sábados y domingos. Para contactar el departamento de mujeres, puede llamar el 732-734-8555 para hacer una cita. Okay, and for our Women's Health Department services, we have OB, which has a wide range of OB and GYN services. And the Women's Health Department could be contacted at 534-8555. I said it already. Perfect, thank you. So now for our behavioral health services, we have our group of therapists who are here to help patients with their behavioral health needs. We offer individual therapy, couple therapy, family therapy, group therapy, psychiatric evaluations, and medication management. El Departamento de Salud Mental sirve a todos que necesiten ayuda sobre la salud mental. Ofrecen terapia individual, de parejas o de familia, también en grupo. Si necesita evaluación psicológica, también ellos proveen eso. Y también ayuda con el manejo de su medicamento. Okay. And for our dental department, we have many dentists and hygienists who make up our wonderful dental department, who is here to care for the entire family's dental needs. We offer general dentistry, cleanings, fillings, and other services as well. The hours of operation is Sunday through Friday as well, with the hours for Sunday 9 a.m. to 6 p.m., Monday through Thursday 8 a.m. to 8 p.m., and Friday 8:30 to 4 p.m. El Departamento de Dentistría sirve a toda la comunidad en necesidades de dental, sea una limpieza, su examen anual, rutina. También si necesita dientes postizos o si necesita ayuda con los dientes en cualquier tipo de nivel, ellos le pueden ayudar o asistirlo. Las horas de operaciones del Departamento de Dentistría es comenzando domingo de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lunes a jueves de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, los viernes de 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y claro, si hay ayuda que necesita rápida, ellos están abiertos los sábados por la noche. Para ese tipo de servicio necesitaría llamar, bueno, pues cualquier tipo de servicio dental, necesita llamar para hacer cita al 732-534-8061. Okay. And then we have our fast track services, which is available for urgent care needs. Any sick visits, anytime a patient isn't feeling well, any injuries, or anything that may come up, an acute illness. And our hours of operation is Sunday, 9 a.m. to 8 p.m., Monday through Thursday, 8 a.m. to 11 p.m., Friday, 8 a.m. to 4 p.m., Saturday evenings until 11:30 from about an hour after sundown. And all walk-ins are available, no appointment needed. CHEMED también le proveen el Departamento de Ayuda Urgente o Cuidado Urgente. Este servicio se lo pueden utilizar 7 días a la semana. Esto es para si algo ocurre de emergencia, una caída y atención médica inmediata. Este servicio le sirve a toda la comunidad. No necesita hacer ningún tipo de appointment ni cita anteriormente. Puede entrar a cualquier hora, bueno, a las horas que le voy a demostrar ahora, pero están ahí para todos los 7 días a la semana. El horario es el siguiente: los domingos de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche,
de lunes a jueves de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, los viernes de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los sábados después que baje el sol y hasta las 11 de la noche. Okay, and our fast track department is really working together with other departments so that it can really help. It can really reduce emergency room visits, such as we have our x-rays on site, we offer stat labs, we have IV fluids available as well. And of course, we have staffed our fast track department with emergency room providers to assist patients. Y la misión de este departamento es para evitar muchas visitas al hospital en la sala de emergencia. El propósito de este departamento es para poder ayudar a esos que lo necesitan lo más rápido posible. Tienen radiología para radio X si necesita algo así. También tienen ayuda para los que necesitan suero o algo inmediato que no sea de alta emergencia. Y el punto, como le dije anteriormente, es para evitar esa visita al hospital y recibir el servicio lo más rápido posible y con la conveniencia de no tener que ir a la sala de emergencia. Okay. So for our x-ray department, we offer x-rays and bone density scans. And our hours of operation again is from 8 a.m. to 9 p.m. From 9 a.m. to 8 p.m. on Sunday, Monday through Thursday, 8 a.m. to 11 p.m., Friday, 8 a.m. to 4 p.m., and Saturday night hours as well. Okay. El departamento de radiología también es provee para ustedes en la comunidad también. Pueden venir para rayo X o para que le chequeen los huesos de densidad. Las horas de horario se lo tendrá que repetir. Can I have the hours again of operation? Sure, that's Sunday. I'll go back one slide so you can get it from right Okay. here. Bueno, las horas de servicio de operación para el departamento de radiología es lo mismo como el servicio de centro urgente, que son los domingos de 9 a 8 de la noche, lunes a jueves de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, viernes de 8 de la mañana hasta las 4 y los sábados después que baje el sol hasta las 11 de la noche, comenzando cuando baje el sol los sábados. Okay, we have our pharmacy on site after any patient is prescribed. Any prescription is available for pickup in our pharmacy, or we offer delivery services to the local areas as well. Un servicio que ellos también le proveen a la comunidad es la farmacia de CHEMED. La farmacia es muy conveniente en el centro de ellos, la oficina es en Lakewood, en su lugar en Lakewood. Ellos ofrecen recetas a bajo costo o con un descuento. Si tiene seguro, también puede utilizar su seguro para pagar las medicinas. Ellos, si necesitan que se lo lleven a su hogar, también se lo pueden llevar. Si no puede venir directamente a la farmacia, a no costo, no le cuesta, no le cobran para el envío de su medicina a su hogar. Okay, and just to clarify as well that we offer reduced rates for uninsured patients with our pharmacy discounted rate, and as well the delivery is free of charge. Como le había dicho anteriormente, el envío de su medicamento a su hogar no hay costo si lo necesita. Y si tienes seguro, ellos aceptan mucho de los seguros o le pueden dar un descuento al medicamento si no tienes seguro. Okay, and the direct number to reach the pharmacy is 732-534-8559. Para comunicarse directamente con la farmacia, puede llamar al 732-534-8559. 8559. 8559, I'm sorry. 534-8559. Okay. Our specialty services include for all adults and children, we have podiatry services. For adults, we have endocrinology, cardiology, and then adults and children, we offer nutrition services. Specifically for pediatrics, we have pulmonary, gastro, nephrology, and neurology services. El departamento de especialidad sirven a la comunidad en el área de podiatría, de endocrinología, cardiología,
nutrición, y para los niños tenemos un pulmonología, gastroenterología, también nefronología y neurología. Y para hacer, can I give the number, please? Y para hacer una cita para estos departamentos de especialidad, marque el 732-364-6666. Okay, and you can clarify as well that all our services can be reached through our main number, which is 732-364-6666. I said that, mentioned that. Okay, excellent. We do have our case management department as well, which coordinates care from our primary care services. We have referral assistance and follow-ups, hospitalization follow-ups, and just making sure that the patients are following through with their care. For example, if the patient is referred to a specialist, we make sure they go to that specialist. If the patient was sent for blood work, we make sure that we got the results of their blood work and we're following up with them. Our patients with chronic conditions that require follow-up, such as diabetes and hypertension, personal case management nurse will reach out to the patient and ensure if they need any help with transportation, help with any other of our social services that they can coordinate through our LRC. Algo único de nuestra clínica es que tenemos el manejo de casos para los clientes que tenemos. Nuestro equipo de casos, de manejo de casos, tenemos, claro, doctores especialistas, enfermeras, trabajadores sociales, coordinadoras de cuidado y otros tipos de manejo, gente que puede manejar sus casos. Nosotros especializamos en referencia, también damos el seguimiento si usted necesita seguimiento de su caso. También ayudamos para conectarlos con hospitales si necesita hospitalización o cuidado en el hospital y el continuación de cuidado. Muchas de las condiciones crónicas que nosotros especializamos es diabetes, la alta presión, también el cuidado personal con una enfermera o conseguir la ayuda de cuidado personal por una enfermera. También le damos seguimientos a todas sus citas y le ayudamos a coordinar las citas con los doctores especialistas que tenemos en la clínica. Y también ayudamos si necesita coordinar otro tipo de ayuda o cuidado en su salud. Our social service department, our LRC, can help any patient apply for insurance and the New Jersey Family Care or Get Covered NJ. Nutrition programs such as SNAP and WIC, utility assistance programs, senior benefits, rental assistance, childcare benefits, paid work leaves, budgeting, and home buying. También tenemos la división de servicios sociales. La misión del Departamento de Servicios Sociales es ayudarles con el cuidado de salud, conectarlos o ayudarles a aplicar para el seguro de salud. También programas de nutrición para usted y su familia. Si necesita ayuda para pagar la renta de su casa o asistencia en renta, ayudar a la gente de mayor de edad en los beneficios de ello. También con el cuidado de los niños y ayuda para aplicar para el pago del pago de cuando está fuera del trabajo. Y también si necesita ayuda o información sobre comprar un hogar propio suyo. El Departamento de Servicios Sociales para ayudar a esos que no tienen los recursos o no saben de los recursos que hay ofrecido en el Estado. Okay. And just to specify specifics, open enrollment for insurances is November 1st to February 28th. New Jersey Family Care enrollment is open year-round, and the Get Covered NJ details are as well for the household size. Patients can earn up to about $25,000. 2 household members about $34,000. 3 household member $43,000, and it's here to assist with getting insurance based on the income for lower costs.
Una de las ayudas que CHEMED ofrece es ayudar a esos que necesitan cubrimiento de seguro de salud. Este año el cubrimiento para inscribirse para el seguro de salud es de 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. El programa que ellos ayudan a ellos a aplicar para seguro de salud es el NJ Family Care. Ese programa es abierto todo el año para hacer parte, para ensayarse, para inscribirse para ese seguro. Para cualificación, aquí están los números de cualificación. Si una familia de una persona gana 25,760 o menos, cualifica para este seguro. Familia de 2, 34,840 y siguiente los números suben como usted ve. Si usted necesita más información sobre eso, se puede comunicar directamente con nosotros en CHEMED. Okay, and open enrollment periods for would be in addition if the patient lost coverage of insurance, marriage, birth, change in residence, or a change in their legal status would open to enrollment for Get Covered NJ as well. So if that happens any time of the year, like let's say you get married, you can come in and change it. Is that what you're saying? Correct. So open enrollment for health insurance, since it's only November 1st to February 28th, an exception for that would be if there's loss of coverage, marriage, birth, change in residence, or change in legal status. However, for NJ Family Care, it's open all year round. Okay. I just want to clarify also, there is a new special enrollment period for people that are below the 200% of the federal poverty level, which is what this chart is. So somebody who's below the income levels in this chart would be able to get insurance outside of open enrollment at this time. Okay. So hay unos cambios que ellos quieren traerle a su atención. Si uno puede aplicar para seguro para su familia y para un individuo entre el 1 de noviembre y hasta el 28 de febrero. Pero si su estatus personal cambia, sea si se casa, tiene un nuevo bebé o ha perdido su seguro, usted puede inscribirse para el seguro cualquier tiempo del año y dejarle saber del cambio que tenga en su estatus familiatorio. Ahora, el seguro de Family Care, eso se puede inscribir todo tiempo del año. No hay una fecha que tiene que inscribirse para ese seguro. También Sara nos informó que hay otro tipo de seguro que es, gente puede cualificar si ganan menos de los números que usted ve en esta página. Si usted gana, su salario es menos de los números que usted ve, también hay otro seguro especial para eso. Well, is there a special name for that insurance, Sarah? It's the same Get Covered insurance, but it's a special enrollment period. I would say that anyone that needs insurance at this time, have them contact us. Our contact information is in the next slide. And we could screen them if they're eligible for any of the special enrollment periods to get Covered New Jersey, and also help them with the NJ Family Care, because it could get complex and there are a lot of exceptions. So we're happy to help guide people through that. Very good, thank you. Sara nos explicó que hay un periodo de inscripción especial para esos que ganan menos de lo que usted ve en esta página. Sí, claro, si necesita cubrimiento ahora, favor de contactarnos lo más pronto posible para esa ayuda. Pero si gana menos, puede contactarlos a ellos para un seguro especial que los puedan ayudar. Okay, LRC phone number is 732-942-9292. Email is questions@lrrccenter.org, and the website is www.lrrcenter.org. The address is 212 2nd Street, Suite 204 in Lakewood. Okay, and before I translate, Lakewood Resource and Referral Center, is that different from you guys? That's at another site. That's our social service department located at a separate site. Okay. El Departamento de Servicio Social está localizado en el 212 Calle Segunda, en el
oficina 204 en Lakewood. Este es el Departamento de Servicios Sociales y ellos pueden, si quieren, ayudarle con todas las ayudas de referencia, ayuda para el cuidado de su familiar, como le había mencionado anteriormente, si necesita ayuda para pagar la renta o conseguir ayuda para comprar un hogar. Pueden contactarlos al 732-942-9292 o mandarle una pregunta al email que tiene aquí, que dice questions@lrrcenter.org, o puede visitar la página de ellos, que es el www.lrrcenter.org. Okay. We do have some exciting projects that we're working on. Our Title Care project is our amazing device where patients can be seen from the comfort of their home without coming into the office. They have it's a more advanced telehealth visit where the device can help the patient listen to their lungs, their heart, see their nose, their throat, ears, and do a comprehensive exam from the comfort of their home, with the doctor seeing very, very much details, almost like that live visit with a doctor. Okay. CHEMED está muy feliz de presentarles y proveerles a todos un nuevo programa que es como revolucionario, que están usando ahora un servicio donde usted puede conectar en vivo con un doctor de cara a cara, usando una nueva tecnología que se llama Title Care. Y eso básicamente es hablar con un doctor en vivo, y también el doctor los pueden ver de cara a cara sobre la máquina que tienen aquí de Title Care. Y el doctor puede diagnosticar, ver la paciente, ver el padre o la mamá o cualquier persona que necesita atención médica sin tener que ir a la clínica directamente. Okay, and to sign up for this program and to request the device, it would be on our website at chemedhealth.org/TitleCare. Para recibir la máquina que se utiliza para este tipo de servicio, simplemente tiene que contactar a CHEMED directamente, o puede inscribirse para recibir la máquina a chemedhealth.org/TitleCare. Okay. Currently with our COVID testing, we are offering testing for symptomatic patients, for patients who are sick, and that would be done in our fast track department. We are not doing asymptomatic testing for school or for travel. For COVID vaccines, we offer all COVID vaccines, boosters included, no appointments necessary, and the hours are Sunday through Thursday, 9 a.m. to 5 p.m. and Friday, 9 a.m. to 2 p.m. And the location for the COVID vaccines is at the tent in our parking lot on Madison Avenue. CHEMED también ofrece vacunas y los exámenes para el COVID-19. Para los exámenes de COVID-19, simplemente puede venir a la oficina en Lakewood de domingo a jueves de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o los viernes de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los exámenes que dan para el COVID no son para viajes, entonces si tiene que viajar y necesita el examen, ellos desafortunadamente no ofrecen eso. Lo que sí ofrecen es el examen para los que tengan síntomas, y los resultados se los pueden dar en 3 días. Citas no es necesario para hacerse el examen. Para las vacunas, el horario de vacunas son de domingo a jueves de 9 hasta las 5 de la tarde y los viernes de 9 hasta las 2 de la tarde. Ofrecen todas las vacunas que están disponibles ahora, y también los refuerzos y las vacunas en cualquier nivel, el primero o el segundo, o los refuerzos también están disponibles para eso. También no necesitan cita para recibir la vacuna. Okay.
So this is just some statistics to date. We've already given approximately 95,000 COVID vaccines right here at CHEMED. And we are proud to say that so many have come here to get vaccinated so that they are immune to COVID. CHEMED, muy feliz están para compartir que ellos han dado o han administrado 95,906 vacunas hasta el día de hoy a la comunidad. Okay, and this is just going through the different programs that we've have done to help vaccinate people so that they're immune to COVID. We have partnered with the Board of Ed, the fire department, the local police department, senior housing and communities, public housing, local businesses and insurance companies so that we can go out and vaccinate the communities as well. CHEMED, muy feliz, le gusta compartir y colaborar con muchas de las organizaciones del Estado y de la comunidad. Y aquí listamos un grupo de organizaciones que CHEMED ha colaborado y han tenido programas juntos. Es el Board of Education de Lakewood, el Departamento de los Bomberos, Departamento de Policía, también las comunidades y hogares de la gente de mayor de edad, de donde viven, también la alianza de housing y los negocios locales en el área de Lakewood y condado de Ocean. Y muchas compañías de seguros también brindan ayuda a CHEMED y dan presentaciones allá en las clínicas y los lugares locales. Okay, and thank you. We hope that we can be there to assist the community as much as we can. And again, our phone number is 732-364-6666, or you can visit our website at www.chemedhealth.org. Just note the phone number is 732-364-6666. Oh, okay. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de brindar la información de CHEMED. El número para contactarnos directamente es el 732-364-6666. El número anotado aquí está incorrecto, así que si está interesada en hacer una cita o a venir y saber más, venir a saber más información sobre la clínica CHEMED, el número correcto, anote, es el 732-364-6666 o puede visitar la página de chemedhealth.org, que ahí está listado. Okay, and thank you, Ocean Monmouth Health Alliance, for allowing us to present. And we're hoping to be here for the communities and the patients to assist them in any way possible and making them feel comfortable and helped over here. So thank you all. Y muchas gracias a OMHA por brindarnos esta oportunidad de enseñarle todos los servicios que le podemos proveer a la familia y a la comunidad. Y siempre estamos aquí para servirles. Gracias. Okay. Thank you to you all, and a huge thank you to Diana for translating. I know that's not easy. Thank you. Yes, you did a great job. Thank you. Thank you, Rivki and Sarah. We do have some wonderful feedback coming through in the chat. So many people are amazed to hear the wonderful services and plan to be taking advantage. Many thanks are coming through, and I can start with the Q&A session if you're all ready. Okay. All right, so the first question, and Diana, please help me out in Spanish. Do you have at CHEMED an in-house lab or phlebotomy offered? Yes, we do. Alguien en la comunidad preguntó si CHEMED tiene un laboratorio para los exámenes. Okay, so the answer is yes. Sí. We do have an in-house lab. Anytime a patient comes in and has an order from a doctor that prescribed prescription for blood work within CHEMED, we have our lab on site, which can do that blood work immediately after their appointment. CHEMED sí puede proveer, tenemos clínica y en la clínica tenemos un laboratorio que si usted quiere sacarse la sangre y hacerse un examen de sangre, ellos sí tienen un laboratorio allí en la clínica que le puede servir a la comunidad.
Excellent, thank you. Next question is the urgent care that you mentioned only for adults, or can pediatrics use it as well? It's for, I'm sorry, go ahead, Diana. Oh, la segunda pregunta, alguien preguntó que si el servicio el cuidado de urgencia o el centro de urgencia que ellos tienen es para adultos o para los niños también. Okay, so our fast track urgent care is open for adults and children, all ages can come. Oh, very good. El centro de urgencia es para servir a toda la comunidad, a los adultos igual a los niños. Wonderful. There are 2 Spanish questions, so I'm going to do my very best. Yo vivo en Freehold. ¿Me pueden atender aquí en Lakewood? So Diana, does that say I live in Freehold, but can I come in Lakewood? Yes. Yes. Great job, Jenna. You know, I try. Okay, so yes, we are open to all residents. Does not have to be specifically for New Jersey residents, or anyone coming can come over to our health center and be seen. Although we do help with insurances and discounted rates, the insurances are for New Jersey residents. Uno puede vivir en cualquier lugar del estado de New Jersey y ellos les pueden servir. Si tiene seguro, obvio, ellos aceptan todos los seguros. Ahora, para recibir ayuda de seguro, uno tiene que ser residente del estado de New Jersey. Pero alguien que viene fuera de Nueva Jersey también puede recibir tratamiento. Okay, so to clarify, we will see any patient coming from anywhere. Para aclarar, ellos reciben y sirven a todos de cualquier lugar que venga, fuera del estado, o si vive aquí en Nueva Jersey o en Freehold, usted puede venir para servicios de CHEMED en Lakewood. That's great. That's great. Okay. So the second question in Spanish I see is, ¿me puede repetir el número para hacer cita al dentista? Yes, and the question is, can someone please repeat the dental services number? Okay, so I will repeat our main office phone number, which all services can be obtained through our main number, which is 732-364-6666. Para ser más fácil, le daré el número general de la clínica donde usted puede llamar y de ahí la directan la pueden transferir al departamento que usted necesita ayuda. Entonces, el número general de la clínica es el 732-364-6666. Otra vez lo repetirá, el 732-364-6666. Y ese número es el número general de la clínica, que de ahí ellos lo pueden dirigir o transferir al departamento que usted necesita ayuda. Great, thank you. And thanks, Mariella, for jumping in and putting some things in the chat for those who might just be watching instead of being able to fully listen. So thank you. There's another question here about someone who has a 19-year-old. Mi hijo tiene 19. ¿Me pueden ayudar para que él tenga un seguro médico? And basically the question is, Rivki, my son's 19 years old, and is there anything you can do to get him any type of health insurance or health coverage? Okay, so yes, this may be an option. We are happy to meet with him and discuss the options, or he can reach out to the LRC, our social service department as well, which can help him as well. Sí, muy clara, Marcelina. Sí se puede ayudar a su hijo de 19 años. Simplemente llame el número que habíamos anotado anterior, que es el 732-364-6666, y podamos ayudarle a él a recibir atención médica o a inscribirlo para el seguro médico. Excellent. Thank you both. Please continue to keep the questions coming in the chat box, or if anybody doesn't have access to the chat box and would like to take themselves off mute to ask a question, now would be the time to do that. Diana, do you want to just say that last little bit in Spanish? I'm sorry, can you repeat that? I was reading the chat. There's a question. Okay, I was just saying now would be the time to take yourself off mute or continue to ask questions.
Ahora le damos la oportunidad al que quiera y tenga preguntas, puede abrir su micrófono y hablar en vivo y preguntar lo que usted quiera saber. I don't know if Mariella's message is just a repetition of what we've already said. Para el seguro médico pida hablar con servicios sociales, just basically to contact the social service. Yep. So if you're looking for insurance, y si está buscando información sobre seguro médico, cuando llama a CHEMED, usted pide el Departamento de Servicios Sociales para ayuda de seguro y cubrimiento. Pero otra vez repito, si alguien tiene una pregunta, pueden abrir su micrófono o encender su micrófono para preguntar en vivo a cualquiera de nosotros. Le podemos ayudar. Disculpe, yo tengo una pregunta. Muy bien, Nelly. Sí, hable. Mire, mis niños no son atendidos ahí, ellos los tengo en la clínica de la 2, pero yo quisiera pasarlos para ahí. ¿Qué documentos tengo que llevar o solamente puedo ir y pedir información? Okay, so she goes to a different location or a different clinic, but she's very interested in maybe possibly moving her kids' records and everything over to CHEMED, based on all the services that you mentioned. Should she just come in with her kids, or should she ask to get her records transferred over and to work with you guys? Okay, sure, we can accommodate that. So we can assist with scheduling an appointment and obtaining the records from her previous practice, or she can call them and have them send us the records as well. I'll give the fax number, which the records can be sent via fax at 732-364-3559. Okay. Ella dice, Rifki dice que Nelly, que muy claro, no hay problema si usted quiere traer sus niños a la clínica y ser nuevos pacientes, no hay problema con eso. Lo que usted puede hacer es contactar a su doctor o la oficina donde lleva a sus niños y pedir que le manden por fax los archivos de los niños y de los suyos. Y el número del fax de CHEMED se lo puedo dar si lo quiere anotar ahora. And so I'd also like to add to that Marlene Alvarado of the OSHA Monmouth Health Alliance, her position as the bilingual community health worker is designed to help with transitions like that. So connecting families to services, just like CHEMED. So if you have the need, or if you're interested in making an appointment, you can put your name and your phone number in the chat box, and Marlene can contact you and then help you make that connection with the services at CHEMED. Nelly, también le quiero dejar saber, o Jenna le quiere dejar saber, que si usted necesita ayuda, cualquier ayuda médica o alguien que le pueda traducir o ayudarle en este proceso de cambiar todo con la clínica CHEMED, nuestra coordinadora Marlene Alvarado le puede también asistir con eso. Pero si quiere, le puedo dar el número del fax de CHEMED, si tiene algo para anotar. Déjeme saber y yo se lo doy ahora. Okay. Excuse me, Okay. Un momento, Marlene. El número de fax para CHEMED es el 732-364-3559. Se lo voy a repetir. Es el 732-364-3559. Y ese es el número de fax. Pero si usted quiere comunicarse con Marlene, ella aquí le puede dar su información ahora en vivo. Marlene. I know Nellie, I've worked with her before, so I have her contact information, so I will call her. Ok, Nelly, ella la conoce, ustedes se conocen, así que ella dice, Marlene dice que ella se va a comunicar con usted directamente. Ok, muchas gracias. De nada. Okay, Nellie. Wonderful. And Marlene, if you need any assistance with scheduling, please reach out to us. We'll be happy to assist and make it a smooth transition for the patients. Wonderful, thank you so much. Yeah, I was gonna Gracias. ask, can you all put your emails and your phone numbers in the chat for Marlene? This way, if she needs a direct or has a direct question, that would be a way to get in Absolutely. touch. Sarah, we know you're super accessible, but we also know you're very busy too. So, okay. Well, thank you all. We're just about at time, and I just wanted to thank CHEMED again for being with us today and providing an overview on the programs and services that they offer. It's wonderful, and we're so appreciative to have them. The next
presentation like this will be on June 29th at 10 a.m. It will be from our partners at CHEMED. So our cancer education and early detection team will be talking about the screening services that they provide, the cancer screening services that they provide in the community in Monmouth and Ocean counties. Okay. Thank you all for joining us, and it was a pleasure presenting to you all. If you have any questions, again, please reach out to us and we're happy to assist in any area. Okay. Muchas gracias a todos por participar en esta presentación. CHEMED siempre está ahí para servirle a usted y a su comunidad. Si tiene cualquier pregunta, sabe que pueden contactarlos directo al 732-364-6666. Y Jenna, muchas gracias por traer y brindarnos este programa y esta serie que recibimos mensualmente. Y siempre es, acuérdese que siempre es el cuarto miércoles del mes que traemos este programa a la comunidad. Thank you, everybody, and have a wonderful afternoon. Take care. Adiós. Take care. Muchas gracias. Bye, Jenna. Bye, Marlene. Bye, everybody.